Buen día, jóvenes. Hoy pues vamos a culminar eh, las sesiones de refuerzo mi aprendizaje de segundo básico. La última sesión está en la página 15 que nos corresponde la sesión número 12. Entonces vamos a iniciar con la activación de conocimientos previos, donde dice que en hojas vamos a hacer el siguiente problema. Dice: la figura 1 muestra un rectángulo. Es esta figura. Muestra un rectángulo dividido en 10 partes iguales, patrón geométrico. O sea, es esta figura. Escribe la fracción de la parte sombreada y el número decimal que la representa. Esta parte sombreada que está acá. El número decimal que lo representa. Traza un rectángulo y representa la fracción que es equivalente al decimal 0.75. ¿En cuántas partes debe dividir el rectángulo? Muy bien. Entonces, veamos, pues aquí yo ya lo resolví. Entonces, damos cuenta que es un rectángulo que está dividido en cuántas partes, en 10 partes. ¿Sí? En 10 partes. Que cada parte es igual a 0.1. ¿Sí? Que esto pues obviamente es equivalente a una unidad. Si nosotros a la hora de multiplicar las 10 partes o sumamos estas partes, nos va a dar 1, que significa que es una unidad. Entonces acá nos está diciendo que dice que escribamos una fracción de la parte sombreada. Acá dice que escribe la fracción de la parte sombreada. ¿Sí? Entonces la parte sombreada es esta parte que tenemos aquí, que nosotros vemos acá. ¿Sí? Bueno, ya lo vemos. Entonces vamos a decir de que, si ustedes se dan cuenta, la parte sombreada, ¿sí?, ¿cuántas partes tiene? Entonces sabemos de que tiene 4 partes. ¿Sí? Abarca 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí?, de 10 que hay que existen en total. Entonces es 4 décimos. Esto lo puedo reducir porque tiene mitad los dos números. Entonces voy a decir que 4 dividido 2 es 2 y 10 dividido 2 es 5. O sea que esta parte es equivalente 2 quintos. ¿Sí? Esa parte es equivalente a 2 quintos. Y la parte que está con azul, pues es equivalente a 3 quintos. ¿Sí? ¿Cómo sé que es 3 quintos? Porque tiene 6 partes de 10. Y 6 dividido 2 es 3 y 10 dividido 2 es 5. Porque se puede reducir, es una fracción que se puede reducir. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que es 0.4? Pues o podré sumar 4 veces 0.1 o multiplicar, ¿verdad? 4 por 0.1. Ya vimos anteriormente en cómo se multiplican números con decimales. Entonces voy a decir 4 por 1, 4, y 4 por 0, 0. ¿Cuántos decimales tiene? Un decimal. Entonces por eso es que pongo en un decimal el punto. Entonces cabal, esto coincide, este 0.4, ¿verdad?, coincide con este, ¿verdad? Entonces yo ya sé de que es 0.4. Ahora vean, aquí algo muy importante, ¿verdad?, que debemos de saber, es que aquí encontramos los números que encontramos, que tenemos una fracción de 2 quintos, que esto es igual a 0.4. ¿Sí? Entonces acá tenemos una fracción, es un número racional, y aquí es un número decimal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que 2 quintos es igual a 0.4. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice lo siguiente: y el número decimal que la representa.
Entonces aquí encontramos, tengo la fracción, ¿sí? Y el número de decimal que lo representa. Entonces ahí está el resultado en la primera parte, ¿verdad? Vamos a subrayar esta parte, o sea que 2/5, ¿sí? Y su parte decimal es 0.4, ¿sí? Y el número decimal que lo representa. Traza un rectángulo y representa la fracción que es equivalente al decimal 0.75. ¿En cuántas partes debes dividir el rectángulo? Bien, entonces lo que hice para saber en cuántas partes debo dividir el rectángulo del punto decimal 0.75, entonces yo entiendo, vean pues, que fue lo que entendí, les expliqué, les vuelvo a explicar que cada figura, digamos, en este caso, que este rectángulo va a representar una unidad, igual acá, este rectángulo representa una unidad, ¿sí? Entonces, si cada rectángulo representa una unidad, ¿sí? Es muy sencillo porque yo voy a decir de que para que sea una unidad y para que podamos dividirlo en 0.75, yo lo que hice fue de que este espacio equivale a 0.25. Este espacio equivale a 0.25. Este espacio 0.25. Este espacio a 0.25. ¿Sí? ¿Por qué lo dividí en 0.25? Porque al sumar o multiplicar 0.25 por 4 me va a dar 1. ¿Sí? Entonces yo debo de saber que todas las, en este caso, este rectángulo representa una unidad. Y esa unidad la voy a dividir en 4. ¿Por qué la divido en 4? Para que me dé una fracción equivalente a 0.75. Entonces yo sé que 0.25, ¿sí?, va a representar cada unidad. Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividir la unidad? En 4. Entonces, de ahí derivo y voy a saber de que cada parte de la unidad es igual a un cuarto. Entonces, si nosotros dividimos un cuarto dividido entre, o sea, 1 dividido entre 4 me da 0.25. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. 1 dividido 4, 0.25. Muy bien. Entonces, en 4 partes. Entonces voy a decir un cuarto. ¿Por qué sé que son 3 partes? Porque si yo sumo 0.25 más 0.25 más 0.25 me va a dar 0.75. Entonces ahora debo de saber en cuántas partes, ¿sí?, o en cuántas fracciones equivale 0.75. Entonces es muy sencillo, son 3, ¿verdad? Ya sabemos que 0.25 más 0.25 más 0.25 son 0.75. Entonces son 3 partes de fracción. Entonces acá lo comprobé de una forma matemática, ¿verdad? Porque eso, yo sé que cada fracción equivale a un cuarto. Lo multiplico por 3, me va a dar igual a 3 cuartos, ¿sí? Ahora hacer la multiplicación. Pero si nosotros vemos en el patrón geométrico, ¿verdad?, que es este, ¿cuántas partes equivalen a 0.75? Son 3, porque ya vuelvo a repetir, son 0.25 más 0.25 más 0.25 es 0.75. Entonces son 3 partes de 4, ¿sí? Y si ustedes aquí también podemos comprobar que 3 cuartos, ¿verdad?, es igual a 0.75. 3 dividido 4 es igual a 0.75. Muy bien, espero que hayan entendido, muchachos. Vamos con los nuevos aprendizajes. ¿Sí? Dice convertir una fracción a decimal. Sí, ya hemos hecho eso. Entonces se representa la fracción en forma de división y luego se realiza la división hasta que el residuo sea 0.
Si el residuo no es 0, el cociente lo calculamos por ahora hasta los milésimas. La figura 2 muestra el proceso de convertir 4/9, ¿sí? Aquí está el proceso. Vamos a convertir, dice 4/9. 4/9. Entonces, lo que está diciendo es que es 4, ¿sí?, dividido 9. Pero el proceso acá está al revés, porque nosotros lo interpretamos de esta forma. Vean, voy a tratar de hacerlo acá. O sea, si es 4/9, o sea que es 4 dividido 9, ¿sí? Entonces acá lo que hicieron ellos es decir, lo que hicieron es convertir 9 cuartos. Aquí está mal escrito, ¿sí? Porque 4/9 no es igual a 2.25. 9 cuartos sí es igual a 2.25, ¿sí? Si quisiéramos convertir 4/9, se escribe de esta forma: 4 dividido 9. Entonces acá se debe escribir un 0 y un punto, y aquí a escribir un 0. Y aquí vamos a decir 5 se pasa, entonces sería 4. 9 por 4, 36, ¿sí? Esto me queda 4 y este es 0, y otra vez se convierte en 40 y este es 4, ¿sí? Y así nos vamos a ir. O sea que este 9 4/9, ¿sí?, es equivalente a 0.444, y ese 4 se va hasta el infinito. Ya más adelante vamos a ver cómo se llaman esos números. Ese número se llama periódico, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué? Porque se repite el 4, el 4, el 4 hasta el infinito. Ese es el resultado de convertir 4/9. Acá, ¿verdad?, hay un error. No es 4/9, sino que sería entonces lo que hicieron acá es convertir 9 cuartos. 9 dividido 4. Entonces aquí está la división. Acá ¿cuántos 4 caben en el 9? 2. 4 por 2, 8. Se hace la resta y me queda 1. El segundo paso, vean, como este es pequeño, o sea el residuo es más pequeño que el dividendo, entonces que el divisor, entonces acá le vamos a agregar un 0 al 10, ¿sí? Ustedes ya lo ven acá, le agregamos un 0 al 10, ¿sí? Entonces este ahora sí es más grande que el 4. ¿Cuántos 4 caben en el 10? 2. 4 por 2, 8. Hacemos la resta, me queda 2. Me vuelve a quedar pequeño el 2 con el 4. Pero acá ya no agrego puntos, sino que le voy agregando un 0 al 2. Acá está el paso número 3. Y le agregaron otro 0. Entonces ahora voy a decir cuántos 4 caben en un 20. Son 5. 4 por 5, 20. Y llegué a 0. Entonces el resultado es 2.25, ¿sí? Entonces acá, por favor, hay que corregir. No son 4/9, sino son 9 cuartos. Muy bien, en la ejercitación de lo aprendido dice, eso hay que hacerlo en hojas. Realiza lo que se te indica, expresa las siguientes fracciones en decimales y traza su patrón geométrico. O sea, hay que trazar un patrón geométrico. Vean pues, es muy sencillo. Digamos, el patrón geométrico de esta fracción, ¿sí?, 5/8, lo que va a suceder es de que siempre este se llama, el 5 es numerador y el 8 es denominador. Entonces las fracciones o el patrón geométrico lo vamos a dividir en 8 partes,
¿sí? En este caso va a ser 5 partes. ¿Sí? No sé si me voy a entender que el denominador me indica a mí en cuántas partes voy a dividir el patrón geométrico. Este en 5 partes, este en 5 partes, este en 3 partes y este en 6 partes. ¿Sí? Entonces acá yo ya lo hice, ¿verdad? El de 5 octavos, aquí está el de 5 octavos. Yo sé que tengo que dividir un patrón en 8 partes. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que cada parte equivale a un octavo. Y si nosotros dividimos 1 dividido 8, aquí está, yo hice la división y me va a quedar en 0.25. Entonces, en este caso, como el 1 es menor que el 8, entonces le tengo que agregar un 0, pero acá también le agrego un 0 con un punto. Entonces, ya el 10 es más grande que el 8, entonces ¿cuántos 8 caben en el 10? 1. 8 por 1, 8. 10 menos 8 es 2, ¿sí? Entonces, acá ya como el 2 es más pequeño que el 8, entonces le voy agregando un 0, ¿sí? 20 dividido 8, o sí, 20 dividido 8, ¿cuántos 8 caben en un 20? 2, 8 por 2, 16, 20 menos 16 es 4, le agrego el 0, ¿sí? Entonces, 8, ¿cuántos 8 caben en 40? 5, 8 por 5, 40, y esto es 0, ¿sí? Y así debemos de hacer todas las divisiones que necesitamos de las fracciones, y cuando dividimos una fracción nos va a dar como resultado casi siempre, no siempre, ¿verdad? Van decimales, sino que en ocasiones nos van a dar una parte entera. Eh, bueno, entonces acá el 5 octavos lo vamos a representar. Entonces el 5 me va a ayudar o me indica el número de fracciones que equivale o que yo voy a subrayar. Entonces, en este caso son 5. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estoy diciendo 5 partes de 8. Entonces 5 octavos es la parte que está de color verde en este caso. ¿Sí? Y 5 octavos es igual a 6, a 0.625. Acá está la división, ¿sí? De cómo se hace. Ahora vea, pues algo muy importante es de que si ustedes se dan cuenta, el 5 pues es menor que el 8. En este caso, el 7 es mayor que el 5, ¿sí? Entonces, esta fracción es diferente a esta fracción, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, esto me va a indicar de que cuando el numerador es más grande que el denominador, significa que esta fracción es más grande que una unidad, ¿sí? Entonces aquí voy a tener una parte entera, o es más grande que 1, ¿sí? Entonces, en este caso el 4 es más pequeño que el 5, entonces este es menor que la unidad. El 1 es más pequeño que el 3, entonces yo ya sé que este va a ser más pequeño que la unidad. Este es más pequeño que el 6, este es más pequeño que la unidad. Entonces, de estas 5, la fracción mayor que la unidad es este. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Más adelante vamos a ver. Bueno, entonces veamos cómo voy a dividirlo. Entonces, yo sé que lo debo dividir, la unidad lo debo dividir en 5 partes, ¿sí? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces donde está el punto celeste, ahí hay una unidad, ¿sí? Pero son solo 5 partes. Acá dice que deben de ser 7. Entonces si hago otra vez 1, 2, 3, 4, 5, aquí está la segunda unidad o la segunda parte. Entonces voy a decir, si ustedes ven que aquí está el 1 y aquí está 2, ¿sí? ¿Por qué razón? Entonces me voy a dar cuenta
les decía anteriormente que el 7 quintos es más grande que 1. Si ustedes se dan cuenta, la parte amarilla rebasó el 1. Entonces yo sé que es más grande que el 1. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me está diciendo que son 7 partes de 5. ¿Sí? Entonces tuve que hacer, o sea, si ustedes ven este espacio de aquí inicia en 0, ¿verdad? Digamos, de 0 a 1 hay 5 partes, de 1 a 2 hay 5 partes, o sea que todo este espacio, aquí hay 2 unidades, pero estas 2 unidades están divididas en 5 partes iguales, ¿sí? O sea que aquí hay 5 partes y aquí hay otras 5 partes. Eso significa que cuando llegamos acá en este punto, ¿verdad? Aquí donde está el 2, voy a tener ¿cuántas fracciones? Son 10 fracciones. Pero acá me está diciendo que yo debo de señalar 7 de 5. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Esto a veces es un poco complicado, ¿verdad? Porque nosotros, la mayoría, nos la aprendemos acá, así como estas, ¿verdad? Que son menores que la unidad. En cambio, esta son mayores que la unidad. Bueno, veamos ahí. Luego dijimos de que estas 7 quintos, si a la hora de dividir 7 quintos, me va a dar igual a un cuarto. Aquí están las divisiones, ¿sí? Y un quinto es igual a 0.2, ¿verdad? Si multiplicamos 0.2 por 7, nos va a dar 1.4. Ustedes lo pueden comprobar en casa. 4 quintos. Aquí está la otra parte, 4 quintos. Entonces yo sé que 4 es más pequeño que el 5. Entonces este número, a la hora de dividirlo, yo sé que es menor que 1. Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividir el rectángulo? En 5 partes. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuánto? ¿Qué es lo que voy a señalar? 4. 4 de 5. Entonces lo que está en verde significa que es 4 quintos. Y esto lo divido. 4 dividido 5 es igual a 0.8. Aquí está la división. 4 dividido 5 es igual a 0.8. Bueno, y así vemos el 1/3. El 3 me va a indicar cuántas partes voy a dividir la unidad, en este caso en 3 partes, ¿verdad? Y voy a señalar una de 3, y una de 3 es igual a 0.3333, ¿verdad? Es un número periódico, se repite y no tiene, o sea, se va hasta el infinito. Un sexto también voy a dividir en 6 veces, en 6 partes la unidad, y voy a señalar 1 de 6. Eso es lo que significa un sexto. Y a la hora de dividir un sexto es igual a 0.1666, ¿verdad? Y eso es un número periódico también, o sea que se repite el 66666. Bueno, eso es todo. Espero que vean o que hayan entendido y realmente compruébenlo. Aún si tienen dudas, revisen el video. Bueno, entonces el siguiente problema dice: Vicente tiene una tabla de 2 metros y solo utiliza 5/8 de la tabla para construir una mesa, ¿sí? Elabora un dibujo que divida la tabla en partes iguales e identifica a cada parte con el número decimal correspondiente. Luego sombrea lo equivalente a 5/8. Bueno, les decía, miren pues, entonces toda esta tabla equivale a ¿cuántos metros? A 2 metros, ¿sí? Entonces acá dice que Vicente tiene una tabla de 2 metros y solo utilizará 5/8. Entonces acá ya me está diciendo que yo debo de dividir la tabla o los 2 metros en 8 partes, o sea, dividirlos por 8. Cada unidad la voy a dividir en 8. Eso es lo que está diciendo. Entonces acá voy a dividir. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí llega una unidad. Por escribir 1. Pero
son 2 metros, entonces tengo que dividir otra parte, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá está la segunda unidad. Y si continúo, voy a llegar hasta el 3, pero del 2 al 3 van a estar divididas en 8 partes, ¿sí? Porque este es el número que me indica que lo debo dividir en 8 partes. Entonces, acá ya sé que hay 2 metros de aquí para acá, miren. Entonces, los 2 metros en realidad tienen 16 partes iguales. Ahora dice que dice, elabora un dibujo que divida la tabla en partes iguales, identifica cada parte con el número decimal. Entonces, ya dividí la tabla en partes iguales. Hay 16 partes iguales. Cada parte equivale a un octavo, ¿verdad? Y un octavo es igual a 0.125. Acá está la división, ¿verdad? Aquí está la forma. Yo debo dividir un octavo y eso me queda 0.125. Bueno, dice, luego sombrea lo equivalente a 5 octavos. Entonces, el 5 me indica a mí cuántas partes de 8 debo señalar. Entonces, ¿cuántas partes son? 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá está el 5 octavos. ¿Sí? Y eso es todo, muchachos. Espero que les haya ayudado en estas 12 sesiones. Que Dios les bendiga siempre.